La siguiente comunicación es la Biblioteca del Museo Etnográfico del Pueblo de Asturias, de Ana Ruénes y José Luis Villaverde. Espera un segundo, que esto no va. ¿Por qué no? No. Sí, ya está. Ya está. Sí. Sí, buenas tardes. Bueno, estoy especialmente contento de volver a esta que fue mi casa, como sabéis, durante un breve espacio de tiempo, ¿no? Desde el momento del inicio, fai agora 25 años, la fundación del Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, titular del Museo de Porrúa, Museo del Oriente como nombre comercial, traballó por la formación de una biblioteca para dar sofito al propio museo, que desde el primer momento desendolcóse como especializada y asturianista, podríamos decir, con especial presencia de lo relacionado con el territorio de influencia del museo, el Oriente de Asturias, y la verdad que medró abondo con donaciones, sobre todo, y sigue medrando con donaciones muy especiales. Y hoy ya tiene un conjunto de ejemplares de interés. En esta comunicación, donde la mayor parte del trabajo lo hizo Ana Ruénes, a mí, al fin y al cabo, me tocó hacer la introducción. Yo soy el presidente de la Fundación del Museo y, de alguna manera, el encargado más directo de la biblioteca, ¿no? Aquí queremos dar cuenta de cómo se formó esta pequeña biblioteca, que cuenta ya con un fondo, aunque no grande, pero que ya entendemos de interés. Esta comunicación, además de ellas notes de la nuestra historia, de la historia del museo, también queremos dar noticia, sobre todo Ana, con más detalle, de ejemplares raros y curiosos, algunos importantes impresos en Llanes y otros fuera del concello, en el área de influencia, ¿no?, que consideramos de interés y que hasta donde pescudamos non existen en outra biblioteca, o si acaso un ejemplar en alguna otra biblioteca pública. El Museo del Oriente de Asturias tiene origen en la donación de Teresa Sordo, una indiana porruana de nacencia que emigró a México y que en 1993 deja la su finca familiar de Yacín, con el conjunto de edificios existentes en la misma finca para disfrute del pueblo de Porrúa, con una condición, ¿no? Y para llevarla a cabo, el pueblo de Porrúa reunióse en concello y votó en la constitución de una asociación que tuvo diversos itinerarios, ¿no? Es la Asociación Cultural Yacín, que en principiaría los trabajos con el acondicionamiento de los edificios, de la finca, y de manera notable, de una forma participativa, desde esta feria en el Asturiano Oriental, esta feria en el caso de Porrúa, ¿no? Y crear un pequeño museo que amosara la vida del pueblo, de labradores, de ganaderos del monte y del mundo rural, ¿no?, y de la redolada de todo ello, ¿no? La implicación ciudadana de los porruanos y el entorno de desendorque de la asociación, con una pero importante labor ahora mismo musical, tiene una banda de música, bueno, de un cierto renombre, y la misma creación del museo fueron y siguen siendo uno de los mayores ejemplos de implicación de una comunidad local, generando una institución en el ámbito rural y para un pueblo como Porrúa, y que hoy ya podemos decir que está consolidado ya dentro del Oriente asturiano, ¿no?, de todo el Oriente. Valan estas notas de introducción de esta comunicación para contextualizar el museo y cómo se creó la biblioteca. En las fases previas de la creación del museo, en el año 2000, la Asociación Cultural Yacín lo que hizo fue generar una fundación específica, ¿no?, y se realizaron una serie de gestiones y series para caltener la finca, los edificios. Hay un dato curioso, decía que había sido una donación condicionada, y es que hay un aguacate que cumple este año los 120 años y que lleva mandato fundacional que se trabaje por él, que se cuide adecuadamente. Consta en la propia donación de esta porruana, ¿no? Y al empar de que se iban axuntando diversas piezas etnográficas, iban surgiendo documentos, a veces manuscritos, a veces testamentos, o a veces folles sueltes,
que irían formando una colección no solo de materiales de libros, sino también y con esto con lo dicho anterior, sino con pues pequeños folletos y papeles sueltos que dieran un ejemplo y a muestra del pasado de una zona, sobre todo el pueblo de Porrúa, pero ya fue abriéndose a los pueblos de alrededor, ¿no? Por otro lado, la creación del museo bien o parecía a que en la conformanza de una mínima biblioteca sería necesario, de alguna manera imprescindible, ir trabajando de una manera lógica, ir cuidando estos xoyes que llegaban, pero también formando una biblioteca que tuviera un cierto carácter científico, ¿no? La primera donación importante fue ya en el año 2000 con la compra y con una donación de algunos libros justo cuando se estaba formando la entidad fundacional. En el año 2000 fue cuando se crea la Fundación Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, con una participación mínima del ayuntamiento y sobre todo una participación pública vinculada al Concello Público de Porrúa, ¿no? Y este aumento pues obedeció a la compra de libros y obras de referencia destinadas a sofitar el labor científico y de estudio que entamaba el museo entonces, y que, bueno, de alguna manera estaba encaminada a investigar sobre la vida y las tradiciones de toda la zona de influencia de la Oriente de Asturias, ¿no? A la par de ello realizáronse algunas adquisiciones puntuales de ejemplares de especial interés para la formación de una biblioteca temática asturiana, poco a poco, y que llegaría a todos los ámbitos sociales que el museo quiere representar: historia, geografía, antropología y también estudios del medio rural y otras disciplinas, museología y similares, ¿no? Eran básicas para las actividades del museo que se pretendían en aquel entonces, y que además en el año 2001, al año siguiente de constituirse la fundación, tuvo el reconocimiento por la Consellería de Cultura del Principado de Asturias de ser un museo de ámbito regional, que era el segundo que salía después, que se presentaba en Asturias después del de Grandas de Salime del Ferreiro, ¿no? Una siguiente etapa de crecimiento, de crecer de la biblioteca, va a llegar al año 2012-2014 con la incorporación de estos fondos. De esto sabe Ana Cámara mucho más que yo, porque la biblioteca se incorpora al catálogo colectivo de la red de bibliotecas del Principado a través de las bibliotecas del Concello de Llanes, como una sucursal, una localización específicamente de la biblioteca de Llanes, ¿no? Al lado de las de Nueva, Posada, de Vivaño, del resto del Concello, ¿no? A partir de otra fecha, de 2018, hay que destacar un importante donativo que todavía continúa, de alguien que nos da el Fondo Asturiano y que todavía sigue recreciéndose a día de hoy. No solamente y se crea una sección local de Llanes y del resto de concellos del entorno del Oriente, ¿no? Llega una nueva etapa del museo con la ampliación de instalaciones, que sigue recibiendo donaciones al tiempo que se realicen adquisiciones muy puntuales. No tenemos muchos perres, ¿no? Entre las aportaciones sistemáticas me mentase la de Jaime Izquierdo, buen conocedor del medio rural y que es un colaborador importante en de donaciones de libros y de folletos del ámbito del medio rural, de desarrollo del medio rural, de paisaje y de esta temática, ¿no? Conectada con la ecología, ¿no? Y de último, y quizá el más importante, es necesario decirlo y algún día daremos cuenta de ello con más detalle, cabe mentar la donación del fondo de temática asturiana que perteneció a José Manuel Feito. Una parte importante llegó a la biblioteca a través de los herederos de Feito, del cura Feito, Inés, José Manuel y Lino Gómez Feito, que por la cantidad de títulos nuevos que llegó, pues merecería la pena en su momento hacer un destacado, publicar algo destacado sobre este tema. La verdad es que nos llegaron ejemplares auténticamente únicos.
Como venimos comentando hasta este momento, bien podemos decir que la biblioteca foise conformando al empar que el propio museo a Dulces con los dichos destacados impulsos que señalamos y sobre todo de donativos. En la actualidad cuenta ya con unos 3.000 volúmenes, la mayoría de temática asturiana, aunque no solo, hay algunas cosas sueltas que lógicamente por la propia calidad merece la pena destacar y conservar, ¿no? De todo ello, pues se desprende que nos llegan algunas rarezas de vez en cuando, y aquí, además de conocer esta historia que estoy contando, Ana nos va a destacar ahora algunas piezas curiosas. Decir que estos libros y folletos, destacar que son o piezas únicas en bibliotecas públicas o piezas que pueden existir en algún otro ejemplar, ¿no? No es esta una investigación científica a fondo, no, yo no soy bibliotecario, como sabéis, y bueno, Ana me prestó un impagable favor de hacer la catalogación y estudiar algún detalle de ellos, que es lo que os vamos a contar a continuación. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo os voy a hablar brevemente en el texto que escribimos sí que mencionamos más libros y eso, pero ahora vamos a simplemente centrarnos en los que nos han parecido así brevemente raros y curiosos. Entendemos como ejemplares raros y curiosos, refiriéndonos siempre en todo momento a obras que son escasas y en algunos de los casos ejemplares únicos, en tanto que no se conoce la existencia de más ejemplares en el resto de bibliotecas asturianas, y que creemos que debíamos de darles pues especial relevancia y un poco más de atención, más que a otras obras integrantes de esta biblioteca del museo. También hay que decir que al tratarse de una biblioteca de reciente creación, que tampoco cuenta con una historia que se puede desvincular, como decía José Luis, de la propia historia del museo, y que por tanto nos vamos a centrar sobre todo en dar esa relación de esos libros que creemos que tienen un valor para esta entidad. En nuestra comunicación hacemos referencia en total a 26 libros o folletos y también a una revista, pero debido al escaso tiempo que tenemos haremos relación solamente a algunos de ellos. Entre ellos destacan los siguientes. El primer libro al que quiero hacer referencia es este libro, que es un libro de un ejemplar de Leopoldo Alas Clarín titulado El King, que es un ejemplar curioso del que solo contamos en Asturias con otro ejemplar en el Museo Arqueológico. Es un cuento moral cuyo protagonista es un perro inteligente que persigue una recta conducta moral. Y este libro está editado en Oviedo en el año 1931. Y es muy interesante que la biblioteca del museo cuente con él entre sus ejemplares por ser muy escaso. El segundo libro al que hago referencia, o folletín mejor dicho, porque no deja de ser un folleto, es de Fernando Carrera Díaz Ibargüen, que es un ejemplar único, del que no hay constancia de más ejemplares en ningún sitio, está impreso en Llanes, y la curiosidad es que tiene depósito legal y que trata del primer centenario del mercado de Posada. Posada es una localidad llanisca que está cerca de Porrúa también. El segundo libro, el tercero que diga, queremos mencionar con una publicación que es La Casa de los Jesuitas en Celorio, casa que ocupa el antiguo monasterio de San Salvador y que ocupan los jesuitas desde 1921. Este ofrece retiros espirituales y, como ya ocurría en 1921, la publicación coincide con la llegada de estos jesuitas y se presupone que fue una de las primeras publicaciones de estos ejercicios espirituales. Está editado en Llanes y es un ejemplar único. También la siguiente imagen corresponde al libro que no es asturiano, sino que fue publicado en Sagua la Grande, en Cuba, del que también solo se conserva este ejemplar en Asturias, y es curioso porque hace referencia a la colonia de españoles que allí se encontraban, en concreto y sobre todo de los llaniscos, a través de los cuales llega a Llanes este libro, y muestra la importancia que los indianos tuvieron para todo el concejo del oriente de Asturias. Otro libro a reseñar es el de García Jove,
que presenta una biografía de Lorenzo Abruñedo. Este está editado en Valladolid, pero es importante también para el museo. Otro libro que quería mencionar, no tenemos mucho tiempo, me están diciendo, entonces voy a ir un poquito rápido, es este de Laso de la Vega, que es un libro de viajeros españoles durante la Edad Media. Es una conferencia pronunciada en Madrid, está impreso en Madrid, pero tiene la singularidad de que está dedicado por el autor a Juan Menéndez Pidal. Por lo que para nosotros también es un ejemplar de suma importancia. Luego os queríamos mostrar este folleto de Llanes, que es un folleto turístico de tamaño folio, que es curioso porque está editado en tres idiomas, está en español, en francés y en inglés, y que se ve la importancia del turismo, la importancia que el turismo tenía ya para Llanes a mediados de los años 50, y que muestra cómo Llanes en estos años ya empezaba a tener un turismo internacional, por lo cual nos pareció también importante destacar. Estos libros, este libro que estoy aquí es el de Francisco Mijares, que es un maestro y escritor llanisco, quien publica unas cartas instructivas y un resumen ordenado de las asignaturas de primera enseñanza. Este libro, este autor es muy conocido por la monografía histórica de Llanes, pero solamente se conserva este ejemplar de las cartas instructivas. También la biblioteca cuenta con un ejemplar de unas ordenanzas municipales de Llanes, que son del año 1911, que también son curiosas y no se conocen más ejemplares. También queríamos reseñar este libro, que es un catecismo de aritmética comercial, teórica y práctica para el uso de la juventud, que está impreso en Llanes en el año 1900. Tenemos otro libro de Pepín el Sardinero, que es un seudónimo de un colaborador literario llanisco del siglo XIX, que está asociado con Ángel de la Moría, con Ángel García Peláez, que es un personaje ilustre y conocido para el concejo llanisco. De este libro se cuenta con otro ejemplar aquí en la Biblioteca de Asturias, pero que para Llanes y para el concejo es importante porque además está impreso allí en el año de 1892. Voy a ir un poquito rápido, que me están diciendo que hay que terminar. Me gustaría mencionar de este otro libro que teníamos reseñado, que es importante por el uso de... es destacado porque es muy antiguo, está datado en 1786, y presenta un interés particular para el museo por su temática, porque vemos, como dice su propio título, que es una noticia instructiva del uso y operaciones de la lana para fabricar estameñas, finas, sempiternas, sargas lisas, labradas, barraganes y otros tejidos dobles por lo respectivo al telar angosto de pie con varias láminas que demuestran los telares, máquinas, etc. Ya que para el museo es importante el uso de la lana, ya que Porrúa, el Museo Etnográfico, dedica una de sus salas a los telares y bueno, vimos que era también para destacar. Me voy a avanzar directamente hasta el final de la exposición porque solamente queríamos resaltar con esta comunicación por mencionar este ejemplar de una revista que conservamos en el museo, que es una revista americana que se llama La Hacienda, es de Nueva York y corresponde a un ejemplar de abril de 1958. Es el número 4 de esta revista y está editada en español y dirigida sobre todo a grandes labradores y ganaderos. La mencionamos no por los artículos en sí, ya que el campo asturiano en la época que se encontraba ajeno a estas maneras de producción, de explotaciones intensivas o de industrializadas del campo, ni tampoco por la publicidad que contiene, sino por el interés de este número para la biblioteca del museo, ya que reside en concreto en la página 20, en la sección de cartas al director, que aparece una carta que está dedicada
está hecha por don Ángel Sordo Pandal, dando cuenta del plantío del aguacate del Llacín, del que celebramos este año los 120 años, o sea, el 120 aniversario. Y queríamos terminar con esta foto de don Ángel Sordo a los pies del aguacate de Porrúa. Y nada, fue un poco así rápido, pero... Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, si no, tenemos ahora media hora de café. Es a la entrada, en la sala de multiusos. Solamente comentar una cosa. Pasaste muy de pasadas un libro que a mí me pareció muy interesante. Es que me metieron prisa. De Carlos V. Que es una edición que es el viaje de Carlos V. Sí. Por el Hospital Loral al revés, que está hecha por el Progreso de Llanes. Sí. Un periódico que yo conozco, de la ciudad periódico muy interesante. Es un ejemplar muy raro y no conocí, no encontramos ningún otro ejemplar en ninguna biblioteca de Asturias ni de España. Sí, como dice María Jesús, tenía aquí la referencia del libro, pero bueno, como teníamos un poco de prisa, lo salté. Decía que es el viaje de Carlos V, del viaje que hace por Asturias, y que hace relación a su llegada y al desembarco en 1517, y de sus estancias y de su paso por Villaviciosa, Colunga, Ribadesella, Llanes, Colombres, San Vicente de la Barquera, Treceño y Cabuérniga, y que está editado en Llanes por la imprenta El Progreso en 1893, y es muy relevante y solamente se conserva ese ejemplar para... Bueno, pues muchas gracias.